comentarles a ustedes por qué es que se emitieron los decretos legislativos que finalmente salieron publicados en el peruano, ¿no? Porque, digamos, es diferente ver la norma publicada en el peruano y a partir de ahí realizar un análisis crítico, ¿no? Desde la dogmática penal o del derecho procesal penal, ¿no? Válido académicamente, pero otra mirada distinta es haber participado directamente en la elaboración, ¿no? Y esta es una experiencia enriquecedora, sin obviamente, digamos, hacer también una autocrítica, ¿no? A las propuestas que se presentaron en su oportunidad. Y por ello es importante plantear, digamos, en los minutos que se me ha asignado, los antecedentes, ¿no? De este decreto legislativo, el 1578, el problema y finalmente en qué consistió esa propuesta legislativa. No, a ver, vamos a avanzar acá. Y ahí tenemos que partir, bueno, como antecedente, un poco sobre lo que les he comentado, ¿no? La ley 31880, ¿no? Que fue la ley autoritativa, publicada el 23 de septiembre del 2023, por la cual el Congreso delega estas facultades legislativas al Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Cuáles eran las materias principales sobre la cual, digamos, versó esta delegación de facultades? Digamos, una de ellas, quizás la más importante en ese momento, fue sobre la materia de seguridad ciudadana, ¿no? Y cuál fue el plazo que se otorgó para poder presentar una serie de medidas legislativas. Fue el plazo de 90 días, ¿no? Nosotros como ejecutivos, como parte del Poder Ejecutivo, solicitamos 120 días, pero el Congreso otorgó 90, ¿no? Y es importante señalar que cuando se solicita estas facultades delegadas, tiene que ser por una materia expresa, ¿no? Si bien es cierto, la materia general fue seguridad ciudadana, sin embargo, hay que identificar cuál es el punto o la materia específica sobre la cual se va a plantear la modificatoria, ¿no? Porque ello, bueno, lo exige el Congreso. Y en esa ley, en la 31880, en el 2.11, literal D, se otorgó expresamente facultades para establecer modificaciones al marco normativo referido a la prevención, combate ilegal de equipos terminales móviles, recuperación de bienes perdidos y delitos conexos, ¿no? Con principal incidencia, bueno, en el tema de robo de celulares, ¿no? Entonces, digamos, este es el antecedente y el marco legal para que el Ejecutivo pudiera hacer las modificatorias respectivas al Código Penal. ¿Cuál es el problema? Y esto es importante señalarlo, ¿no? Porque muchos y muchas de quienes están aquí presentes o incluso de los colegas que salen a vertir, digamos, una opinión, no conocen las razones por las cuales se decidió modificar el Código Penal en esta materia en específico, ¿no? Y ahí, bueno, es una, digamos, la justificación era una problemática que lamentablemente, bueno, subsiste hasta el día de hoy y estaba vinculada, ¿no? Al tema de hurtos, robos en la vía pública, negocios y domicilios, ¿no? Un tema de extorsión y que obviamente las consecuencias de ello generaba altos niveles de victimización y altos niveles de percepción de inseguridad, ¿no? Y bueno, en algunos casos también, que dio lugar a otras modificatorias vinculado a la delincuencia, no relacionada a la migración irregular. ¿Cuáles eran las cifras con las que se contaba, no? Las estadísticas, digamos, que
fueron el sustento para esa modificatoria, ¿no? El alto número de hurtos y de robos, ¿no? Que son los delitos, bueno, con mayor, digamos, incidencia. Y podemos observar allí, ¿no? Casi el año 2022 teníamos más de 150.000 hurtos y 76.873 robos, ¿no? Y de acuerdo a la población penitenciaria, también, evidentemente, si el delito más recurrente es el robo o es el hurto, entonces la mayor población penitenciaria es por la comisión de esos ilícitos, ¿no? Tenemos más de 22.000 internos por robo y más de 2.000 por hurto, ¿no? A nivel nacional. De la estadística que he podido conseguir, digamos, este año, desde enero a julio del presente, podemos observar, ¿no? Que en lo que se refiere a robo, pero robo, digamos, de celular, porque las otras cifras eran macro, ¿no? En general, delitos contra el patrimonio, tanto hurtos como robos, tenemos que en lo referido a hurto y robos de celulares, actualmente, en Lima han sido denunciados más de 3.660 robos, ¿no? Es decir, la policía, ¿no? Porque es la fuente que ha podido otorgar estas cifras, cuenta o registra un total de denuncias de más de 3.000. ¿No? Es importante señalar que también hay una cifra negra, o sea, hay muchos casos de personas que son víctimas de un robo, de un hurto de un celular y que no denuncian, ¿no? Pero esta es la cantidad con la que cuenta o tiene registro la Policía Nacional. Partiendo entonces de estas cifras y de esta problemática, entonces evidentemente los delitos más frecuentes en el Perú son el robo de dinero, de cartera y de celular, ¿no? Y la población que, digamos, es víctima de este tipo de ilícitos van de los 15 años a más, ¿no? Se puede decir que el año pasado, por ejemplo, de febrero a julio, pobladores de 15 años a más de edad habían sido víctimas de robo de dinero, de cartera y de celular, ¿no? Un 12.2% de la población, ¿no? Es decir, que 12 de cada 100 peruanos habían sido víctimas de este delito, ¿no? Y digamos, el 10.2% de peruanos de 15 y más años de edad han sido víctimas de robo de celular, es decir, 10 de cada 100 peruanos han sufrido este robo, ¿no? Y ese número de víctimas representa el 83.6%, ¿no? Entonces vamos a ver de este macro, ¿no? De quienes habían sido víctimas de robo, ya sea de dinero, de cartera o de celular, el 83.6% de 15 años a más había sido víctima de robo, pero de robo de celular, ¿no? Entonces eso daba cuenta que, digamos, dentro de la gama del robo, una de las figuras más recurrentes era justamente el robo de celulares. Y esta estadística, digamos que si bien es cierto, es del año pasado, sin embargo, se mantiene hasta la actualidad, ¿no? Que es que respecto al robo de celulares, se roban 4.754 celulares por día, 198 celulares por hora y 3 celulares por minuto, ¿no? De acuerdo a cifras de Opsitel.
¿Cuáles eran las modalidades identificadas por parte de la Policía Nacional? Generalmente modalidad de lanza, bueno, en ese caso es un hurto, pero ya si vamos a hacer referencia al robo, teníamos la modalidad de raqueteo y la modalidad de arrebato, ¿no? En los cuales, digamos, se obtenía el celular de la víctima, pero con violencia de por medio, ¿no? Utilizando muchas veces armas también. Se utilizó para justificar esta medida, digamos, se hizo referencia a casos emblemáticos, como, por ejemplo, bueno, el sobrino de Paolo Guerrero, que fue asesinado, ¿no? Para robarle el celular, el mismo que luego se vendió en las Malvinas. Y el año pasado también un caso, ¿no? De un adolescente de 16 años que fue víctima de homicidio para poder robarle el celular, ¿no? Mientras que se encontraba en un vehículo de transporte público. Entonces aquí es importante señalar que no solo se trató de, digamos, una modificatoria al Código Penal, al artículo 189, al 194, ¿no? Y otros artículos, como vamos a ver, porque también se incorporaron nuevas figuras penales, sino que la estrategia, digamos, planteada por el Ministerio del Interior implicaba no solamente modificatoria a normas penales, sino también plantear modificatorias o medidas en el ámbito administrativo. ¿No? Si bien es cierto, el decreto legislativo, el 1578, salió publicado primero, ¿no? Y por eso es que, digamos, ahí como que no se pudo articular bien el mensaje, porque debió de haber salido en paralelo con el 1596, ¿no? En el cual están todas las medidas de carácter administrativo y que ahora vamos a hacer también una breve referencia, ¿no? Porque evidentemente si se evalúa el 1578, o sea, las modificatorias al Código Penal de manera aislada, como que no, digamos, tendría mucho sentido, ¿no? Por eso es que se criticó, pero ¿por qué se va a colocar cadena perpetua por el robo de celular, en fin? Y nosotros vamos a ver que mediante ese decreto 1578 se modificó el 189. Sí, vamos a ver que se colocó como un agravante el robo de celular y de equipos de terminales móviles, pero no únicamente de celulares, sino también de laptops y otros equipos electrónicos, sino que, digamos, esa fue un agravante, ¿para qué? Para articularla con otras modificatorias que se plantearon al artículo 194 sobre la receptación, ¿no? Vale la pena precisar que no, o sea, mediante el 1578 no se modificaron las penas respecto al robo agravado, ¿no? Sino que las penas altas ya existían, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, no se modificó las penas, lo que se hizo fue incorporar, sí, agravantes específicas para poder articular con otras modificaciones que se hicieron también al Código Penal, ¿no? Entonces, ¿cuál era la estrategia? No únicamente modificar el Código Penal, sino también establecer otras medidas administrativas que se dieron como vamos a comentar también brevemente, mediante el decreto legislativo 1596, ¿no? Entonces se emitió el año pasado un paquete de normas y es así como debe de analizarse el mismo, ¿no? Como les digo, no solamente de manera aislada,
porque si no, no se entiende un poco cuál fue el sentido y la lógica de la medida, ¿no? Por eso es importante y agradezco que me permitan compartir con ustedes, digamos, la mirada de, bueno, de quien estuvo trabajando directamente en estas normas, ¿no? Al margen que, bueno, que sean perfectibles como todo y que tengan ciertamente algunas críticas válidas, ¿no? Entonces, esta modificación que se hizo al 189, o sea, para incorporar la agravante de robo de celulares en, bueno, como digamos una agravante de lo que es el robo, ¿no? Fue acompañada de la modificatoria del 194 sobre receptación, del 222A del Código Penal sobre lo que es modificación de email, ¿no? Del Código Único de los Celulares, y también de incorporación de otros tipos penales que han resultado y vienen dando, digamos, algunos resultados, valga la redundancia, positivos, ¿no? Que es el 222B para penalizar la posesión ilegítima de SIM card activados y también la comercialización de celulares con email alterado o duplicado, que está en el 222C. ¿No? ¿Para qué se modificó el Código Penal? Para poder, digamos, de alguna forma hacer frente a la problemática que les he planteado. La policía lo solicitó así, ¿no? Solicitó estas modificatorias para que se pudiera dar un sustento y un respaldo a las intervenciones que ellos buscaban hacer, ¿no? Pero operativos, ¿no? Que digamos no solamente estaban limitados o circunscritos a capturar a un delincuente que robaba un celular en flagrancia, sino a intervenir también aquellos lugares en los cuales, digamos, se comercializaba estos productos, ¿no? Por eso es que la estrategia integral tenía como, digamos, objetivo poder atacar el comercio ilegal de celulares, ¿no? Entonces la policía solicitó y plantearon también ellos varias propuestas que, digamos, se materializaron con este decreto legislativo 1578, ¿no? Para poder intervenir en algunos mercados como, digamos, las Malvinas u otros mercados en los cuales se comercializaban estos equipos, ¿no? Estos equipos que habían sido robados y que para poder comercializarlos justamente se modificaba el email, ¿no? El email, que es un código único del teléfono celular, ¿no? Es un código de identificación, un número único de registro que tiene cada uno de los celulares, ¿no? Como un DNI, digamos, del celular, por mencionarlo así, ¿no? También, digamos, estas modificatorias iban a ir de la mano con propuestas administrativas que ya este año se han venido materializando, como por ejemplo la inscripción de determinados celulares, digamos, que tienen o que no se puede identificar la procedencia en una lista. Y la implementación de la denuncia única, ¿no? Denuncia única, ¿por qué? Porque muchas veces, pues, aquella persona que ha sido víctima del robo de celular, bueno, llama para bloquear el equipo, bloquear la línea a la empresa telefónica, pero, digamos, a la vez tendría que ir a hacer la denuncia en la policía. Entonces, lo que se buscaba era una línea única, o sea, es decir, una articulación entre la Policía Nacional y las empresas de telecomunicaciones para que al momento que el ciudadano víctima de un robo de celular bloquea la línea, automáticamente ello vaya a la policía y se registre también como una denuncia, ¿no?
Ello de la mano con otras medidas también, como apagón de celulares prepagos, ¿no? En los cuales, digamos, no se pudiera identificar un SIM, digamos, de una procedencia legítima, ¿no? Entonces, por ello es que, digamos, de la mano de la modificatoria del 189 sobre robo de celular, iba a ir de la mano otros tipos penales como la venta de SIM cards activados y también, ¿no?, de aquellos que comercializaban el celular con el email adulterado. ¿No? En base a ello, tenemos que sí se han venido ya haciendo una serie de bloqueos o suspensión de líneas también, ¿no? Entonces vamos a pasar a la propuesta legal, ¿no? Al 1578. ¿Qué fue lo que se hizo bajo ese decreto legislativo? ¿No? Se modificó, sí, el 189 del Código Penal, incorporando como agravante el robo de equipos terminales móviles, equipo informático u otro similar, ¿no? Se sanciona con pena de 12 a 20 años cuando se robe un equipo terminal móvil, equipo informático u otro similar. Pero acá, como les decía, a través de ese decreto legislativo no se modificaron las penas, ¿no? Sino lo que se hizo fue incorporar esta agravante, ¿no? Como vamos a ver acá en el 189, se incorporó como un numeral 9, ¿no? Es decir, la pena ya estaba establecida de 12 ni mayor a 20. Si el robo se comete, y ahí hay una serie de numerales, y se incorporó el numeral 9, en el que expresamente se señaló sobre el equipo terminal móvil, teléfono celular, equipo o aparato de telecomunicaciones, red o sistemas de telecomunicaciones u otro bien de naturaleza similar, ¿no? Igual, digamos, se incorporó también como agravante, digamos, en el segundo párrafo, digamos, cuando dice la pena será no menor de 20 ni mayor de 30, si el robo es cometido también sobre, digamos, estos equipos, ¿no? A ver. No si la agravante descrita en el claro, el 5 y el 6, ¿no? Si la agravante descrita en el numeral 9 del primer párrafo se realiza mediante el empleo del material o artefacto explosivo, ¿no? Es decir, si este robo de celular, de laptop o de cualquier equipo informático se hace utilizando explosivos o mediante el uso de vehículos motorizados, ¿no? Que, digamos, es una modalidad frecuente. ¿Para qué se hizo eso? Como digo, lo que se hizo fue incorporar, digamos, este numeral 9 en la primera parte del 189 y los numerales 5 y 6 cuando, digamos, este robo de celular o de equipos informáticos fuera utilizando o motos, ¿no? O cualquier, digamos, vehículo motorizado, o, bueno, mototaxis, ¿no? También, o utilizando armas de fuego. ¿No? ¿Para qué? Para que, digamos, bueno, claro, esos ya son los supuestos que tienen la pena de 20 a 30 años, pero el numeral 9 se incorporó básicamente porque en algunos casos, digamos, el arrebato de celulares era calificado como hurto por parte de algunos magistrados, ¿no? Y con ello, digamos, la pena que se daba a quienes incurrían en la comisión de este ilícito era una pena suspendida. Y lo que se quería era que se calificara necesariamente como un robo agravado y la pena que se diera, digamos, la sanción fuese efectiva, ¿no?
Esta modificatoria fue de la mano con otras modificaciones que se hicieron al 194, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿cuál es la razón por la cual, digamos, se roban equipos celulares, móviles, laptops, equipos informáticos, para poderlos comercializar, ¿no? Entonces ese es el objetivo, ¿no? Aquel delincuente que roba un celular, digamos, no se queda con el mismo, sino que es lo que va a hacer, lo va a comercializar, ¿no? Aparte, también era importante considerarlo como un agravante, no únicamente por el tema de la frecuencia o el alto porcentaje de la comisión de estos ilícitos, sino porque debemos de tener en cuenta que no únicamente se debe considerar, digamos, el valor, ¿no? Del celular, o sea, del aparato como tal, sino lo que ahora implica un celular en nuestras vidas, ¿no? Entonces, un celular, digamos, no solo implica el valor económico del aparato, sino especialmente el resguardo a la información que tiene consigo, ¿no? Nosotros ahora tenemos aquí los aplicativos de los bancos, tenemos incluso fotografías u otra información sensible, ¿no? Entonces, quien es víctima del robo de un celular no solamente pierde el valor económico, digamos, ¿no? Lo que le haya costado el aparato en sí, sino que también puede ser víctima el robo de sus cuentas bancarias e incluso hasta ser víctima de un delito, digamos, por afectación a su intimidad, ¿no? En función a la información que se tenga contenida en el celular, ¿no? Entonces, digamos, aquí no solamente es una afectación al bien jurídico patrimonio, sino que hay otros bienes jurídicos que se ven afectados con el robo de un celular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que proteger aquí? ¿No? Digamos, no únicamente el bien jurídico patrimonio, sino otros bienes conexos. Y además, es importante señalar que qué es lo que, digamos, tendría que hacer el delincuente para comercializar un celular, tendría que modificar el email, ¿no? El email porque es un código único, ¿no? Entonces, esto implica una serie de manipulaciones para poder modificar el email y que finalmente pueda ser comercializado. Si eso no se puede hacer, como por ejemplo en el caso de los iPhone, ¿qué es lo que se hacía? Se vendía por partes, ¿no? Porque ahí era difícil modificar el email, entonces, digamos, el celular se comercializaba por partes. Y por eso es que se modificó el 194 del Código Penal, ¿no? Y se establecieron o se incorporaron nuevos verbos rectores, como por ejemplo comercializar, exponer para la venta, desensamblar o utilizar el bien o sus partes de procedencia ilícita, ¿no? Porque qué es lo que, digamos, nos comentaba la policía cuando hacían los operativos, ¿no? Que se iban, por ejemplo, a las Malvinas y estaba expuesto un celular para la venta, digamos, y no se contaba con los documentos, igual ello no podía ser considerado, digamos, un delito de receptación, ¿no? Entonces era importante tener, digamos, expresamente señalado la exposición para la venta, ¿no? Luego, también el solo hecho de poder vender por partes, ¿no? Venderlo por partes. Se incorpora también en modalidad de receptación cuando se provea de documentos para ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito del bien, ¿no? O partes del bien. O sea, aquella persona que ayuda o colabora a dar visos de legalidad a la venta de un celular o de un equipo, llámese laptop, lo que fuere,
¿no? Para justificar una procedencia, ¿no? Entonces, claro, si quien ayuda también a falsificar, a crear facturas, en fin, para que, digamos, el comercializador pueda presentarlas a la policía, también ahora, digamos, va a tener una pena, ¿no? O va a ser sancionado bajo la figura de receptación. También se incorporó, digamos, la clonación o adulteración de terminales de telecomunicaciones, ¿no? Bajo el 222A. Comercializar o importar equipamiento que permita habilitar la adulteración de los identificadores móviles, ¿no? ¿Por qué? Porque hay equipos especiales que justamente van a servir o van a ayudar a la modificatoria del email, ¿no? Con lo cual, obviamente, se va a facilitar la comercialización de estos equipos mediante la figura de receptación. Nuevos tipos penales tenemos, se incorporó la posesión ilegítima de SIM cards activados, ¿no? Este tipo penal, digamos, fue una modificatoria que también expresamente la solicitó la policía. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, podían en algún operativo identificar a algunas personas que estaban vendiendo en la vía pública los chips, ¿no? Los chips activados, pero digamos, el solo hecho de hacerlo no configuraba ninguna conducta, digamos, ilícita, pero generalmente esos SIM cards servían ¿para qué? Para poder insertarlos en otro equipo celular y poder hacer llamadas extorsivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, una manera, digamos, de poder controlar esa situación era facilitando la captura de aquellas personas que hacían, digamos, ese tipo de comercialización o poseían esos, de manera ilícita o ilegítima, los SIM cards activados. Y también se incorporó el 222C, comercialización de equipos terminales móviles con email electrónico o físico, alterado, reemplazado o duplicado. Porque, como les decía, cuando se roba un celular, ¿no? Además de la afectación o la puesta en peligro de distintos bienes jurídicos, no únicamente el patrimonio, sino también veamos la integridad, incluso está el propio derecho a la intimidad, entre otros, lo que se busca es comercializar, ¿no? Entonces, para poderlo hacer, se debe de modificar el email, ¿no? ¿Cómo se modifica el email? Que es un registro, como les digo, único del teléfono, mediante unos aparatos especiales, por eso es que se incorporó también en el 194 en receptación la comercialización de aquellos equipos que sirvieran para la modificación de los emails. Y la sola comercialización del equipo terminal móvil con el email electrónico físico, electrónico o físico alterado, reemplazado o duplicado, ya configura ahora un ilícito penal, ¿no? Porque no únicamente, digamos, se debe sancionar al que incurre ciertamente en el robo agravado, sino aquel que de alguna manera facilita o comercializa este tipo de equipos. La nueva fórmula legal, como nosotros vemos allí, ¿no? Este es el 189, luego de la modificatoria mediante el decreto legislativo 1578, y aquí se puede observar que la pena no se modificó, sino que se incorporó este numeral 9, ¿no? Para sancionar con pena no menor de 12 ni mayor a 20 años. Y también se incorporaron estos numerales 5 y 6 para cuando se cometiera este robo, digamos, se sancionara con esta pena acá ya establecida de 20 a 30 años, si este robo de celular o de equipos informáticos se hacía mediante el empleo de material
o artefacto explosivo o utilizando vehículos motorizados, ¿no? Aquí están las modificatorias al 194 que hemos comentado sobre receptación, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, como les digo, cuando la policía hacía la intervención, le decía, bueno, yo no lo estoy comercializando todavía, no lo he vendido, ¿no? Solamente lo estoy colocando en una vitrina, ¿no? Estoy colocando este móvil que lo más probable es que sea de una dudosa procedencia, ¿no? Si estamos hablando del mercado Las Malvinas, por ejemplo, pero el solo hecho de exponerlo ya, o sea, de ponerlo en una vitrina, ahora constituye expresamente el delito de receptación o comercializarlo, no únicamente, digamos, el equipo completo, sino en par, ¿no? Que eso se hace con algunos equipos como los iPhone, por ejemplo, ¿no? Porque es difícil, digamos, modificar el email o poderlos activar, ¿no? O desbloquear. Y ahí, como les digo, se incorporó este segundo párrafo respecto a aquel que facilitara los documentos para darle visos de legalidad a estas comercializaciones de equipos robados, ¿no? Aquí tenemos el 222A, que se refiere a sancionar a aquel que clone o de alguna manera, digamos, ayude a modificar, ¿no? La tarjeta SIM card, el identificador, ¿no? El email, el MAC lógico o físico. Y se incorporaron, sí, estos nuevos tipos penales que ahora se vienen, digamos, la policía viene haciendo intervenciones, ¿no? Ya quienes tienen esta posesión ilegítima de los SIM cards activados, ¿no? ¿No? El que provee, comercializa o facilita la adquisición de estos SIM card, ¿no? Pudiendo presumir razonablemente que su uso es para comisión de delitos. O sea, como les digo, porque estos SIM cards digamos, se van insertando en distintos teléfonos y ayudan para las llamadas extorsivas y luego, bueno, se desechan, ¿no? O si el agente adquiere, posee los SIM cards activados con la finalidad de favorecer o facilitar la comisión de delitos. Y otra modificatoria respecto a la comercialización de estos equipos terminales móviles con email lógico, físico o alterado, reemplazado o duplicado, ¿no? Porque finalmente lo que va a hacer el delincuente que robe el celular, para el que muchas veces quizás para obtenerlo haya tenido incluso que atentar contra la vida, ¿no? Contra la integridad de el propietario de ese celular es colocarlo a la venta, ¿no? Ir a los mercados negros y comercializar. Entonces, aquel que comercialice, digamos, estos equipos terminales con el email físico o lógico, electrónico alterado, va a ser también sancionado, ¿no? Lo que se buscaba, claro, obviamente con la propuesta era poder interrumpir el ciclo pernicioso, ¿no? De estas modalidades delictivas, ¿no? El artículo sobre hurto, bueno, ese sí no se modificó, ¿no? Solo el 189, 194 y los artículos que les he señalado. Eh, ¿Cuáles, digamos, han sido los resultados? ¿No? O sea, lamentablemente, el robo de celulares es una modalidad que continúa siendo recurrente, pero ya se están haciendo, digamos, intervenciones, por ejemplo, para quienes venden o poseen estos chip cards activados, ¿no? SIM cards activados, estos chips, ¿no? A nombre de terceras personas, ¿no? Entonces, sí, digamos, habían personas o bandas que se dedicaban a ello y la policía no tenía el marco legal para poder hacer las intervenciones, ¿no? Por eso es que ellos nos solicitaron directamente que pudiésemos hacer esta modificatoria, o sea, que la planteáramos en el decreto legislativo pertinente, ¿no? Entonces, ahora sí, la policía ha realizado intervenciones y las viene realizando para poder intervenir a estas bandas criminales, ¿no? Que venden estos chips activados a nombre de
terceras personas, ¿no? Ello en virtud del artículo 222C, ¿no? Me parece que es el 222C, ¿no? No, el 222D, lo que son los SIM cards activados, ¿no? 222B, ¿no? Entonces ahí vemos una intervención, ¿no? De estos SIM cards, ¿no? Acá vemos al coronel, él fue el que, digamos, nos solicitó que se incorporara expresamente este tipo penal. Y ya vemos también, ¿no? Que las penas están siendo más drásticas, ¿no? Que era justamente lo que se buscaba, ¿no? O sea, que no se sancione, digamos, el arrebato de un celular como un hurto, con lo cual la pena muchas veces a imponerse sea suspendida y luego veamos nuevamente a esta persona delinquiendo, ¿no? Sino, digamos, que sean penas drásticas, que sean penas efectivas, ¿no? Ahí vemos, ¿no? En la unidad de flagrancia, porque muchas veces, digamos, bueno, se puede intervenir a estas personas en flagrancia y someterlos de inmediato a un juicio, bueno, a un proceso inmediato, ¿no? Entonces, ahí vemos que la unidad de flagrancia impuso 21 años de cárcel a sujeto, ¿no? Por robo agravado. También, como les decía en un inicio, este decreto legislativo, o sea, estas modificaciones en el marco penal, eh, fueron acompañadas con la modificatoria o con la emisión del decreto legislativo 1596, ¿no? Que se emitió para dictar medidas y combatir el empleo de equipos terminales móviles en la delincuencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran algunas de esas medidas que se emitieron? Por ejemplo, el RENTESET, o sea, es decir, este registro nacional, ¿no? De equipos terminales móviles para la seguridad, ¿no? Para poder justamente tener una relación de este tipo de equipos. Luego también, ¿no? Requerir a las empresas operadoras de servicios públicos móviles de telecomunicaciones de oficio o a solicitud del Ministerio del Interior, la Policía, el INPE, el Ministerio Público, Poder Judicial, la suspensión temporal de la línea, la remisión de mensajes de advertencia a los abonados o usuarios o el bloqueo del email, ¿no? De aquellos equipos terminales móviles que fueran detectados como alterados, duplicados, clonados, inválidos y que no se encuentran en la lista blanca de Renteset, ¿no? Y sancionar a aquellas empresas operadoras o de servicios públicos móviles que no cumplieran con lo emitido en este decreto legislativo, ¿no? Entonces, evidentemente, estas medidas de carácter administrativo es lo que facilitó que en abril de este año se salieran por parte de Oxitel, ¿no? A los medios a los medios televisivos a informar sobre el bloqueo de celulares robados y clonados, ¿no? Entonces, por eso les digo que esta modificatoria, o sea, esta incorporación de estos tipos penales, ¿no? Del 222B, el C y el D, ¿no? Iban a facilitar, digamos, la identificación, la relación de aquellos equipos que tuvieran el email clonado y mediante estas medidas administrativas que están en este decreto legislativo, en el 1596, ¿no? Que también se emitió el año pasado, entonces se pudiera, digamos, identificar y bloquear este tipo de equipos móviles, ¿no? Y estas medidas se anunciaron en abril de este año, por ejemplo. Bien, entonces, hasta aquí
digamos, les he podido comentar un poco los alcances y algunos de los resultados que han dado estas modificatorias en materia penal, ¿no? Mediante el decreto legislativo 1578, o sea, las razones, el panorama, la problemática, o sea, por qué se emitió este decreto legislativo y que, como les digo, va de la mano con otras modificatorias que también se dieron en el plano administrativo. Es perfectible, ciertamente ha tenido algunos resultados positivos, sin embargo, sí es importante continuar trabajando en materia de seguridad ciudadana. No es únicamente o no se va a resolver la problemática con modificatorias en materia penal, porque se requiere pues una serie de medidas no solamente administrativas, sino también adopción de políticas públicas, en fin, que coadyuven a poder luchar contra este fenómeno, ¿no? Pero quería explicarles y darles los alcances de estas modificatorias que se hicieron en su oportunidad al Código Penal. No, no sé si es que hay preguntas y agradezco nuevamente a todos y a todas por la atención brindada. Muchísimas gracias, doctora Vélez, por su participación el día de hoy. La verdad que desde la Asociación Civil Intercriminis estamos muy, muy agradecidos y complacidos con su ponencia. Justamente como usted mencionaba, bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿no? Y he recibido algunas por aquí, a ver, de las cuales han pedido dos que sean anónimos. A ver, primera pregunta. Desde la práctica, a pesar de que a este tipo de delitos se le han hecho distintas modificaciones, en las que la pena ha ido aumentando continuamente, ¿cuál sería la razón por la cual, aunque se atrape al sujeto que ha robado, no se le llega a sentenciar con pena efectiva en la mayoría de casos? ¿Hacia dónde debemos cambiar el foco de atención en estos tipos penales? Ya. Claro, efectivamente una de las razones y de la preocupación que nosotros advertíamos era que muchas de, digamos, las personas que incurrían en este tipo de delitos eran puestas en libertad, ¿no? Y es que, digamos, el arrebato, si es que no se advertía una agresión directa contra la persona, ¿no? O lo que es peor, bueno, un atentado contra la vida, eran calificadas por el juzgador como un hurto, no como un robo, ¿no? Entonces, para nosotros, bueno, era importante considerar que el arrebato sí implica violencia, ¿no? Entonces, el arrebato debe de ser considerado como robo. Y por eso es que se colocó expresamente para que, digamos, el jugador no tuviera dudas que si lo que se robaba era un equipo celular, un equipo móvil o una laptop, tuviera que ser calificado necesariamente como robo agravado. Y con ello, digamos, ser sancionado con una pena efectiva y no una pena suspendida, ¿no? Esa era un poco, digamos, la preocupación y lo que se trató de alguna manera, solucionar o impedir que sean estas personas puestas en libertad, ¿no? O sea, que necesariamente el jugador lo considere como un robo agravado. Y luego, bueno, el tema vinculado a la comercialización. Pero aquí es muy importante también que estas medidas, o sea, estas modificaciones normativas que se dan, vayan de la mano también con una capacitación a los magistrados, a los fiscales, porque esa también era la preocupación por parte de la Policía Nacional, ¿no? Ellos nos decían, nosotros intervenimos y luego por alguna razón el fiscal lo coloca en libertad pese a que ha sido intervenido en flagrancia, o el magistrado lo considera hurto y entonces termina con una pena suspendida o, digamos, por alguna razón lo deja en libertad, ¿no? Entonces, por eso es que tenía que colocarse
expresamente. Y si igualito, bueno, ocurría con el tema de la receptación, ¿no? O sea, ¿por qué se tuvo que colocar expresamente la exposición para la venta? Porque si no, aquella persona que estaba comercializando el objeto de dudosa procedencia decía, no, yo aún no lo he vendido, no solamente lo estoy colocando aquí en exhibición. Y eso dificultaba las intervenciones policiales. Y el fiscal tampoco, bueno, no lo consideraba expresamente como una receptación y por lo tanto, digamos, la policía pues no podía intervenir, ¿no? Entonces, por eso es que a veces es necesario, digamos, ser específicos en algunos supuestos. Y es importante que todas las modificatorias vayan de la mano con la capacitación que se pueda dar a los operadores de justicia de cómo interpretar y cómo aplicar estas normas, ¿no? Y del presupuesto, obviamente, que se dé para los operativos conjuntos, ¿no? Que pueden hacer entre la Fiscalía y el Poder y la Policía, por ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias por su respuesta, doctora. La verdad que ha sido bastante fructífera la información que ha presentado. A ver, acá tenemos otra pregunta. Eh, Dado que la incorporación de un nuevo agravante busca una sanción más efectiva para el caso de robo de celulares, ¿considera que con esta modificación realmente se ha logrado un equilibrio adecuado entre la gravedad de este delito y la efectividad de la pena impuesta? Em, Bueno, lo que pasa es que, como les decía, bueno, una de las razones para incorporarlo como agravante, porque no solamente es, digamos, el celular, ¿no? Sino también la laptop o cualquier otro equipo informático, eh, lo que hace es, bueno, una de las justificaciones fue no solamente considerar, digamos, una afectación al patrimonio, no a lo que vale el celular, porque bueno, un celular puede costar, dependiendo del equipo, 500, 600 soles, 2.000, 5.000, ¿no? De acuerdo al si es de alta gama o no, sino que, digamos, hay una afectación o una puesta en peligro a otro tipo de bienes jurídicos, ¿no? Entonces, robar un celular puede implicar, digamos, no solo, digamos, el valor de lo que estoy perdiendo, de lo que me costó el equipo, sino incluso una afectación a la integridad, una afectación a la vida, una afectación a la intimidad, ¿no? Incluso a la propia identidad, porque hay gente, bueno, que utiliza, o sea, una vez que ha robado el celular, empieza a enviar, digamos, mensajes a personas conocidas, ¿no? Bueno, del entorno de aquel que ha sido víctima, y en ese momento, digamos, el delincuente está suplantando la identidad incluso de aquella persona que ha sido víctima, ¿no? Puede solicitar a través de ello cómo se conoce dinero, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de una modalidad de estafa también, ¿no? Entonces hay una serie de bienes jurídicos que son afectados o que resultan potencialmente afectados con el robo de celular. Entonces por ahí es que un poco se ve el tema también y fue lo que justificó el test de proporcionalidad, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. La verdad que nuevamente ha sido fructífero escucharla y bueno, ya con esto finalizamos su ponencia. No sé si quiera decir algunas palabras para terminar este bloque. Bueno, agradezco nuevamente por la invitación. Yo sé que un tema, digamos, tan sensible como la inseguridad ciudadana, y bueno, en eso sí comparto, no se va a solucionar únicamente con modificaciones al Código Penal, por eso es que les mencionaba que se requiere tener una mirada integral, no ir de la mano de medidas administrativas, de intervenciones policiales, de operativos conjuntos, de capacitación a los operadores de justicia, de presupuesto, y quizás otros temas ya que vayan más allá incluso, ¿no? Más allá del sistema penal, que vayan al ámbito de gestión y de políticas públicas. Pero, digamos, considero que sí ha ayudado, ha sido un avance y que está ya, digamos, en algunos casos dando lugar a penas efectivas y a intervención
¿no? En algunos supuestos en los cuales antes la policía no podía intervenir. Entonces, bueno, sigamos trabajando para no solamente modificaciones, sino para poder evaluar y hacer efectivas las mismas, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias. Muchísimas